Toño, buenas tardes. Mira, este es más como el regreso de los canallas, ¿no? El regreso de los sinvergüenzas, el regreso de los políticos que saquearon a México, el regreso de los corruptos ahí. No, no solo él, al rato vamos a tener a Fernando Yunes Márquez, es decir, a todo el PAN, ese era el PAN de los canallas, Toño. Así que te dejo un abrazo, tenemos muchos temas. Un abrazote para Ramiro, y para Jaime, claro, también. Así que aquí estamos, Toño, muchas gracias. Sí, muchos temas. Como bien decías, pues saludo con muchísimo gusto al periodista y corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Muy buen día, queridos amigos, querido Paco, querido Toño. Listo para lo que me digan. Pues listos para seguir platicando de esto. También es el regreso de Ramiro Padilla Tondo, nuestro querido intelectual, analista político, escritor. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Sé que andas también ahí incursionando en la música y bueno, pues ahorita se la vas a cantar al canallín. ¿Cómo estás, querido Ramiro? Bien, ¿no? Pues divertidísimo viendo cómo exactamente lo mismo, que es lo que hemos criticado toda la vida, es este asunto de las lagunas legales que permiten a un tipo como Ricardo Anaya venir con todo el cinismo del mundo. Si nos preguntan por qué necesitamos reformar el sistema judicial, pues ahí tienes el mejor ejemplo de por qué necesitamos reformarlo, para que no haya tipos como él, llegando con todo el cinismo del mundo diciendo, mira, no pasa nada, después de mi exilio aquí estoy a cobrar de los mexicanos 6 años más. ¿Cómo la ves, Toño? ¿Cómo la ven, mi querido Jaime, profe Paco? Aquí estamos. Pues la veo muy mal, la verdad es que a mí me da hasta miedo, les digo, honestamente me parece aterradora la sonrisita con la que le responde a la tal Erika, no sé a qué Erika se refiera, ¿no? Pero es que esto es la verdad es aterrador, ¿eh? No es cinismo, es psicopatía ahí al por mayor. Pero bueno, vayamos al tema, ya que estamos platicando de Ricky Riquín Canallín. Estamos hablando de un sujeto que estuvo al frente del PAN, que dirigió el PAN en el momento en el que Enrique Peña Nieto consiguió establecer una serie de reformas estructurales que, pues vamos, fueron el acabose para México, fueron el principio del fin en cuanto a entregar nuestros recursos a las élites y al extranjero por cacahuates. Y dentro de esto, pues tuvo mucho que ver esa figura tan denunciada por el ahora presidente López Obrador, de esa figura del PRIAN, el prianato, que siempre quedó exhibida con esa sonrisa, la sonrisa de un Ricardo Anaya, que estuvo muy involucrado en todo esto. Pues un Ricardo Anaya que ha sido acusado de actos de corrupción por sus mismos compañeros, como lo mencionábamos, que por el mismo Partido Acción Nacional, que ha sido exhibido aquí y allá, y que, pues comenzamos contigo, querido Paco, durante todo el sexenio se mantuvo al margen de las autoridades, estuvo, no sabemos dónde, se plantea que vivió en Estados Unidos, pero no sabemos específicamente si fue su casa de Atlanta, a donde iba cada fin de semana siendo el dirigente del PAN, o si estuvo en algún otro país, si era compañero de mansión con Francisco García Cabeza de Vaca, un sujeto muy oscuro que desde el exterior, desde su exilio, pues continuó intentando participar en la política con mensajes semanales muy infames, muy cuestionables para todos, que en la opinión de su servidor, bueno, pues tenían la finalidad de que si en algún momento enfrentaba acusaciones formales de sus actos, pudiera decir, miren, aquí están cientos de mensajes que hice como opositor y esta es una persecución política. ¿Qué opinas a profundidad del regreso, mi querido Paco? Mira, Toño, no solo debe ser una desgracia para el país, que es una desgracia, es un tipo que además de que participó activamente en la aprobación de reformas constitucionales para entregar, por ejemplo, el recurso energético al extranjero, es un hombre que lo hizo a través de recibir moches, corrupción, sobornos, como lo quieran llamar, en millones de dólares. Así que es una desgracia para el país, como decía Ramiro bien cuando empieza,
aprovechando todas las lagunas del país. Fue un prófugo de la justicia y es un prófugo, pero gracias al fuero legislativo va a poder pasar otros 6 años como si nada, y después platicaremos de eso porque Morena puede tener la salida, pero mira, es un hombre que no solo debe ser una desgracia para el país en general, sino incluso una desgracia para el PAN. ¿En manos de quién está el PAN? De cárteles, de capos, de mafiosos. El cártel inmobiliario va a controlar el PAN. ¿En manos de quién? Pues de los amigos de este tipo, de Ricardo Anaya Cortés, de Marco Cortés Mendoza. Es decir, es un partido de capos. Pero te decía, no solo es una desgracia para el PAN porque es un partido de capos, sino porque gracias a él, a personajes que lo acusaron como Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, lo acusaron de corrupción, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. No, es una desgracia porque ellos hicieron del PAN lo que es, y de la derecha, ellos la desdibujaron, la entregaron, la dividieron, hicieron del PAN y de los grupos conservadores de este país un partido político malogrado, un partido político que se sume en la corrupción, un partido político que hoy no representa nada sino eso, la corrupción. Es una derecha dividida que no puede enfrentar, que no puede presentar un frente de oposición. ¿Por qué? Por la imagen y la historia de personajes como este tipo. Es decir, ellos son no solo los verdaderos conservadores, sino los conservadores corruptos. No sé si hay algún conservador que no sea corrupto, espero que sí, pero ellos sumieron al PAN en la corrupción, a la derecha en la corrupción. Entonces debe ser una desgracia para este país, pero una desgracia para aquellos neopanistas pragmáticos al interior del PAN, al interior de la derecha, y que terminan como separando, dividiendo a esa misma derecha. Es una desgracia verdaderamente para este país porque las leyes lo permiten, porque el Poder Judicial, decía Ramiro, debe ser renovado ahora con una reforma grandísima. Ellos son los que fragmentaron a la derecha, la dividieron, la confrontaron. Así que es una desgracia para el país, es una desgracia para el sistema político, por lo que urge la reforma del Poder Judicial, pero yo te decía, es una desgracia para el PAN. Con esto, ¿qué frente pueden marcar? Y esa es la desgracia de la PAN y de la derecha en este país, fragmentada, dividida por personajes que se sumieron y enraizaron la corrupción en el Partido Acción Nacional, Toño. Y hay algo que no podemos omitir aquí, le pido al equipo